Buenas tardes, profesor. Nosotras somos sus alumnas de octavo semestre y a continuación le vamos a exponer una tabla descriptiva sobre los factores psicológicos y sociológicos de la negociación. Mi equipo está conformado por Carely, Ana Laura, Evelyn, Esmeralda y su servidora Jacqueline. Como índice tenemos una introducción, algunos aspectos a considerar sobre los factores psicológicos y sociológicos de la negociación, una tabla descriptiva sobre los factores psicológicos y sociológicos de la negociación, nuestra conclusión y nuestras referencias bibliográficas. Como introducción tenemos que la negociación es un esfuerzo de interacción orientado a generar beneficios. El individuo es el factor más importante en el proceso de negociación. Por ello, se debe comprender por qué reacciona de cierta manera en situaciones específicas, porque si una negociación es exitosa de una forma con algunas personas, falla con otras aplicando el mismo procedimiento, es exitosa. Es por ello que en la siguiente presentación se analizarán los factores psicológicos y sociológicos, así como sus características. Bueno, algunos aspectos a considerar sobre los aspectos psicológicos es que debemos considerar la situación específica en que se encuentra cada negociador. Es decir, ya sea relajado o presionado, agresivo, pasivo, eufórico, entre otros. Más que nada aquí se debe enfocar uno en el estado de ánimo y temperamento que existe entre los negociantes. Por otro lado, en cuanto a los aspectos sociológicos, se debe tomar en cuenta el estatus de los negociadores, el papel que desempeñan en el ámbito en el que se desenvuelven. Esto trae como consecuencia un estilo de relación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Es importante decir que existen diversos aspectos psicológicos que favorecen las negociaciones efectivas mediante la aplicación de técnicas de diagnóstico personal para experimentar el proceso de negociación con actitud crítica y de compromiso. Es por ello que a continuación les presentamos una tabla descriptiva sobre los factores psicológicos y sociológicos de la negociación. Con lo que respecta a los factores psicológicos tenemos los siguientes. Como primer factor tenemos la inteligencia emocional. Esta es la capacidad que tiene una persona de manejar, entender, seleccionar y trabajar sus emociones y las de los demás con eficiencia y generando resultados positivos. Algunas de sus características son autoconocerse emocionalmente. Esta más que nada hace referencia a la capacidad para poder nosotros reconocer nuestras propias emociones y cómo afectan en nuestro estado de ánimo. Otra de las características es el autocontrol de las emociones. Esta hace referencia a la habilidad del autocontrol sobre nuestros sentimientos en un momento dado. Es decir, que aquí debemos saber cómo reaccionar apropiadamente durante una crisis o algún momento que tengamos puntual y de esta forma poder controlar lo que son nuestros impulsos emocionales. Un ejemplo de ello es durante una discusión, que pues debemos pensar antes de actuar. Otra de sus características es la empatía, que como sabemos es el reconocimiento de las emociones ajenas, que quiere decir que es ponerse en el lugar de otros y saber qué es lo que siente. Y las habilidades sociales, que estas son muy importantes, ya que son una clave para el desarrollo personal y profesional de los negociantes. Otro de los factores es la conciencia. La conciencia es la capacidad que nos indica qué está bien y qué está mal y apunta a un concepto moral, a la ética o cierto campo de la filosofía. Dentro de sus características están la confianza, la responsabilidad, el cuidado, la lealtad y la transparencia entre cada uno de los negociantes. Por otro lado, tenemos otro factor que es la administración del personal. Esta es la designación de un extenso campo de relaciones entre los hombres, relaciones humanas que existen por la necesaria colaboración tanto de hombres como mujeres en el proceso de empleo en la industria moderna. Más que nada, este proceso es cuando nosotros necesitamos administrar a un personal y debemos de saber bien y conocer que es necesaria la colaboración tanto de hombres como mujeres. Por ende, pues los dos deben estar relacionados para que de esta manera se pueda llevar un grupo de trabajo correcto. Es decir, que aquí se va a partir de lo que es la equidad.
Y bueno, alguna de sus características es que se puede hacer una selección y reclutamiento a los empleados, la realización de nóminas, la realización de una evaluación de desempeño y la premiación a los empleados para poder motivarlos a desarrollar un buen trabajo, perdón, para satisfacción de la empresa y de sí mismos. Otro factor psicológico es la motivación. Estos son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Sus características está orientada a un objetivo, es un proceso continuo. La motivación puede ser monetaria o no monetaria y tiene un proceso psicológico interno. En la empatía es la capacidad para ponerse en un lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. Sus características es que sabe escuchar, comprende al otro, es solidario y es respetuoso. Por otra parte, el psicológico es la habilidad social, es un conjunto de conductas útiles para relacionarse satisfactoriamente con los demás. Es el saber escuchar, esto es que una persona persuasiva nunca impone, escucha, entiende a su interlocutor, analiza su exposición y se crea un nuevo punto de vista para las aportaciones que le haya parecido más positivas. Inicia una conversación, mantiene la conversación y formula las preguntas. En el uso del lenguaje debe de ser claro y sencillo para facilitar la comprensión. Sus características es el intercambio de información y es una base de la comunicación. Otro factor psicológico es el cuerpo y las posturas, que este es el movimiento y la postura, que son dos elementos esenciales para conseguir una buena imagen. En las características es que juega con las texturas, conoce su tipo de cuerpo, pone atención a los detalles y cuida las manos. Otro factor psicológico es la motivación no verbal, la comunicación no verbal, perdón. Es el papel de la comunicación que es básico en la comunicación humana, ya que todas las personas al comunicarse, además de las expresiones verbal, usan otro tipo de expresiones como son los gestos, las miradas, los tonos de voz, entre otras cualidades. Las características de esta es la gestualidad, expresiones faciales, postura corporal, apariencia física y paralenguaje. Otro factor psicológico es la expresión facial. Este es el medio más rico e importante para expresar emociones y estados de ánimo junto con la mirada. Las características es la risa, los nervios, arrugar la nariz o fruncir el ceño. Todo esto indica que la persona está sintiendo que está reaccionando a un estímulo. Otro factor es la distancia. Esta imagina que está observando la negociación desde otro espacio. Las características es seguridad, ver de otra perspectiva, analizar del entorno. La siguiente es programación neurolingüística, que esto significa que nuestros pensamientos están conformados por palabras. Las características de esta es que es un trabajo por microdetalles, procesos mentales, planos mentales consistentes e inconscientes y la importancia hacia el lenguaje. Y por último tenemos lo que es persuadir, que esto es inducir o convencer a una persona en creer o hacer algo. Las características son seguridad, sentido del humor, facilidad de palabra y que saben escuchar. Otro tema fundamental dentro del ámbito de la negociación está vinculado con lo que es el conocimiento sociológico. Es por ello que dentro de los factores sociológicos se encuentra en primer lugar lo que es el estatus. Este es definido como la ubicación de un individuo dentro del sistema institucional general. Este se desarrolla de una forma espontánea. Sus características principales es el prestigio, la categoría, la admiración con que somos vistos o evaluados. Al hablar de la posición social o estatus de un individuo, se refiere a la suma de todos sus estatus y papeles específicos que conforman un elemento y su personalidad. Este se encuentra a su vez en interdependencia con lo que es el cargo, el segundo factor, el cual es definido como la posición que ocupa un individuo en una organización deliberadamente creada. Se dice que se adquiere. Sus características principales son que se rige por reglas específicas, está dentro de un grupo delimitado y se contempla una jerarquía de prestigio, así como el estatus se desarrolla en forma espontánea.
Por ejemplo, el estatus de profesor universitario puede acompañarse del cargo de profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Romano. El hecho que ocupa el cargo de profesor adjunto en dicha cátedra otorga un estatus cuya importancia está directamente relacionada con la jerarquía del cargo y de la institución en la que se desarrolla. Posteriormente, el tercer factor es el papel o rol. Es aquel en el que la forma en que un individuo se comporta realmente en determinada posición, es decir, la manera en que pone en práctica en la realidad las exigencias de esa posición. Sus características principales es que es espontáneo, son intuitivos, expresan emociones y se dividen las tareas. Es decir, el papel o rol es la manera en que una persona pone en práctica en la realidad las exigencias de su posición y depende de la intensidad con que se esfuerza para cumplir cada uno de ellos, asimismo del sentimiento de obligación y de las exigencias que reciba. El siguiente factor sociológico son las relaciones. Cada individuo interactuante posee una identidad relacionada con su propósito y cada posición posee derechos y también obligaciones. Entre sus características es que requieren gran medida de sus habilidades sociales. Los individuos son premiados o castigados de conformidad a lo bien o mal que desarrollen su papel. El siguiente factor sociológico es el conflicto. Es aquel que sirve para establecer o conservar la identidad de las sociedades y de los grupos. En el marco de la negociación laboral, una cierta dosis de conflicto posibilita la continuidad de la misma. Dentro de sus características es que sus posiciones son enfrentadas. Ambos tienen intereses, percepciones diferentes sobre la opción. El conflicto no es positivo ni negativo, esto depende de cómo se gestione. Y por último, tenemos la cooperación, que es donde los autores citados para la negociación parten de la necesidad indiscutible que tienen los hombres de asociarse, por lo cual entran en cooperación. Entre sus características es que es directa o indirecta. En la directa tenemos que son las actividades a las que las personas acceden a realizarlas conscientemente de que están actuando de forma colectiva, a diferencia de la indirecta, que son aquellas actividades en las que las personas directamente implicadas realizan diferentes actividades, pero cada una de ellas están colaborando por un mismo fin. Podemos concluir que los factores psicológicos y sociológicos forman parte importante de la negociación, puesto que son una herramienta que ayudan a conseguir los objetivos siempre y cuando sepan manejar de manera efectiva, ya que muchos piensan que la negociación es solo cuestión de competencias técnicas y dejan de lado la parte psicológica. Cuando las emociones y las competencias técnicas están trabajando de forma separada, se disminuye el efecto de incrementar el éxito de la negociación, así que ambas deben manejarse de manera óptima. Y nuestras referencias bibliográficas, y eso sería todo de nuestra parte. Gracias.